Al estudiar la última semana de Jesús, más quiero que noten ahí en el versículo 1 de que leímos en Juan, 6 días antes de la Pascua. Eso es bien importante porque nos hace comenzar a contar ya días que falta para la Pascua. Ahora, déjales enseño esta primera imagen sobre la crucifixión de Jesús. Nosotros argumentamos que Jesús no murió viernes como muchos creen. Hay cristianos que creen eso, muy influidos por los católicos, que Él murió en viernes. Nosotros argumentamos que Jesús murió miércoles. Una de las razones es que la única señal que Jesús dijo que iba a dar era la señal de Jonás, en la que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y de la misma forma, Jesús tenía que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, para poder que quepan esos 3 días y 3 noches, sería imposible que Jesús muriera viernes, porque Él estaría resucitando ya en la madrugada del martes o lunes. Entonces, sin embargo, la Biblia no miente. Entonces, Él murió, hermanos, miércoles. Bueno, Él fue crucificado a las 9 de la mañana del miércoles. A las meras 12 dice la Biblia que el cielo se llenó de tinieblas, se vino oscuridad. A las 3 aproximadamente de la tarde falleció, entregó el espíritu. Y un poquito antes de las 6 de la tarde del miércoles, él tuvo que ser sepultado. Y si ustedes notan, es ahí donde se incluye la primera noche, el primer día, la segunda noche, el segundo día, la tercera. La Biblia divide el día y la noche por 12 horas. Entonces, él tenía que estar un total de 72 horas en la tumba. Ahora, una de las confusiones que es grande para nosotros seguir los días es de que muchos quieren poner nuestro calendario como lo tenemos hoy a las fechas bíblicas, y eso es imposible, porque los judíos tomaban el día de noche a noche. Es decir, los días bíblicos inician a las 6 de la tarde, inicia el día siguiente para los judíos. Para nosotros es de medianoche a medianoche. Si estuviéramos celebrando nosotros el Año Nuevo, por ejemplo, estuviéramos a las 5 de la tarde, a las 5:59, íbamos a comenzar el contado, porque a las 6 es Año Nuevo, porque ellos cuentan de 6 p.m. a 6 p.m. los días. Entonces, muchos no comprenden eso, y al ver las fechas, por ejemplo, voy a decir eso, Jesús resucitó cualquier segundo, cualquier momento a partir de las 6 de la tarde nuestro sábado. Pero eso ya es el primer día de la semana para el calendario judío. Para ellos ya es domingo, para nosotros sigue siendo sábado en la noche, porque nosotros no contaríamos hasta las 12. Entonces Jesús el sábado a las 6 de la tarde, a partir de ese momento, y estaremos viendo un poquito más de esto hoy en la noche para que no se lo pierda, Él resucitó de los muertos, Él estuvo en la tumba. Por eso dice la Biblia que cuando ya fueron las mujeres muy temprano en la madrugada, bueno, María, todavía no salía el sol, la piedra ya estaba removida. Hay muchas iglesias que el próximo domingo, a las 5 de la mañana van a tener su servicio para recibir el primer sol, pero Jesús ya había salido desde hace mucho tiempo de la tumba. Pobres hermanos, ¿cuántos aquí quieren verse el otro domingo a las 5 de la mañana? Nadie, ¿verdad? No son espirituales ustedes, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, dormiré. Si acaso un día tenemos un servicio para hacerlo bíblico, vamos a tener un servicio desvelado el sábado a las 6 de la tarde. ¿Qué les parece? Y vamos a estar contando, y ya como a las 7, hermanos, vamos a recibir la noche, ya Jesús resucitó. Pero eso ya es el día domingo para los judíos, así que para que no lo confundan, sí resucitó en el primer día de la semana del calendario judío, pero es día sábado en la noche para nosotros. ¿Y por qué es importante nomás decir eso? Eso lo vamos a ver más en detalle ahorita en la noche. Es por eso, porque ahora vean la siguiente imagen. Vamos a comenzar entonces a analizar qué sucedió 6 días antes de la crucifixión, que eso nos pone jueves en la tarde a viernes en la tarde, y de ahí vamos a ir contando las fechas hasta llegar a la crucifixión. Entonces aquí vemos de jueves a sábado,
Vean la siguiente imagen. Ahí vemos de lunes a miércoles. Entonces, si ustedes ven toda esa lista, todo eso pasó entre lo que iba a ser el sábado, perdón, el martes en la noche madrugada hasta el miércoles, hasta llegar a las 9 de la mañana que fue crucificado, 12, colgó tarde, murió a las 3, fue enterrado y él tuvo que estar en la tumba 3 días y 3 noches y luego resucita. Entonces, hay bastante información que dar ahí en cuanto a lo que sigue una cosa tras la otra. Entonces, vamos a tratar de ver cosas tal como, por ejemplo, si regresamos a la otra imagen, comenzando en jueves, es el sexto, y voy a decir la palabra Nisan, se me olvidó en el primer servicio clarificar. Nisan es nuestro abril, no más que abril para nosotros y para los judíos es el mes de Nisan. Muy bien. No hay Toyota, nomás Nissan. Muy bien, nomás para que sepan, que lo tengan bien claro, ¿verdad? Entonces, el mes de Nisan es el mes de abril, es un buen mes, amén, muy buen mes. Nací en ese mes, amén, así que es muy bueno. Y Jesús resucitó, entonces hay una relación. No, son mentiras, no hay nada de relación en eso. Pero bueno, hermanos, en el sexto día la Biblia nos dice, en el mes de Nisan, y para irnos más enfocados, el 9 de abril entonces, desde el atardecer del jueves hasta el atardecer del viernes de nuestro calendario, el Señor se acerca a Jerusalén desde Jericó, si lo están viendo ahí, si es que lo pueden leer desde ahí, pasa la noche el jueves con Zaqueo, Lucas 19, entra en Jerusalén, limpia el templo en Mateo 21, versículo 1 al 16, va a Betania, Juan capítulo 12, versículo 1, que es donde nosotros estamos. En el quinto día, antes de la Pascua, que es el 10 de abril, 10 de Nisan, desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, el Señor pasa el sábado en Betania después del atardecer, se lleva a cabo la primera de 3 cenas, probablemente en la casa de Lázaro. Juan capítulo 12, versículo 2 vemos que es ahí donde se tiene la cena. María de Betania, María hermana de Lázaro, unge a Jesús. Ahora lamentamos el hecho que hay mucha confusión sobre la unción aquí de Jesús, porque hay personas que creen que este ungimiento de María pertenece a Mateo 26, haciendo este momento un paréntesis que pertenece 2 días antes de la crucifixión. Pero ahorita vamos a ver, simplemente él fue ungido 2 veces antes que fue crucificado. Entonces, bueno, vemos el cuarto día antes de Nisan, que estamos contando de los 6 días, que es el 11 de abril, desde el atardecer del sábado hasta el atardecer del domingo, tenemos la entrada triunfal en Jerusalén. Y luego en la noche vemos que él regresa a Betania. Ahora, yo sé, en todas las iglesias, casi todas, hoy se celebra el Domingo de Ramos, pero en realidad Jesús pues entró en cualquier momento, en el sábado, en la tarde, entró a Jerusalén, luego regresa, nomás para tener una idea de cuándo es que está entrando, ¿verdad? Entonces, bueno, luego tenemos el tercer día antes de la Pascua, eso es el 12 de abril, desde el atardecer del domingo hasta el atardecer del lunes. Los eventos que toman a cabo aquí es el Señor regresa a Jerusalén, maldice la higuera, que es lo que vamos a estar viendo ahorita. La llegada de los griegos en Juan 12, versículo 20 al 50, oposición de parte de los líderes religiosos, Marcos capítulo 11, versículo 12 al 18. El Señor sale de Jerusalén, probablemente hacia Betania, Lucas 11, versículo 19. Luego nos vamos al día siguiente, el segundo día antes de la Pascua, que eso es el 13 de abril, 13 de Nisan, desde el atardecer del lunes hasta el atardecer del martes. El Señor regresa a Jerusalén, el Señor da su discurso del Monte de los Olivos, cuando estemos hablando de lo que es la parábola de las 10 vírgenes, se dan en este mensaje del monte. Vean, el Señor regresa a Betania por segunda cena, algo que van a ver muy en común en la última semana
de Jesús, especialmente los últimos días, que su ministerio ya es más privado. Él va a lo público, luego regresa otra vez a Betania. Ya no está haciendo tantas cosas como antes, porque ya se está preparando todo para lo que es, noten, el día 14, el día antes de la Pascua. Pascua, recuerden, es cuando descansan, comen la cena. El día antes se llama la preparación de la Pascua. Es decir, Jesús, siendo el Cordero, fue preparado el 14, muere. El día siguiente es Pascua. Entonces, miércoles 14 de abril, desde el atardecer del martes hasta el atardecer del miércoles, y ahí ustedes pueden ver todo lo que sucede. Él desde la madrugada estaba siendo juzgado, fue latigado. Si ustedes recuerdan, muy temprano en la mañana se despierta la esposa de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de Herodes, ¿no? Perdón, de Pilato. Y le dice, no tengas nada que ver con él, porque ella se estaba despertando, era muy temprano en la mañana, ya Jesús estaba siendo sentenciado. Entonces, ¿por qué? Porque toda la tortura, todo el maltrato lo llevan hasta las 3 de la mañana para ser crucificado. Y bueno, entonces, hay tantas cosas que suceden, es imposible, al menos que hiciéramos una serie de unos 3 meses nomás para hablar cuidadosamente de cada cosa, pero simplemente quiero resaltar cosas importantes, porque si se ponen a pensar, si usted tuviera 6 días para vivir, ¿qué hiciera? ¿De qué cosas hablara? ¿Qué quisiera enseñar? Eso es bien importante porque lo que estamos viendo en los últimos días de Jesús antes de su crucifixión es que ahora sí, cada palabra es más importante que cuando tienes 3 años. Todo lo que enseñó en esos últimos días que le quedaban eran sus últimas enseñanzas que quería dejar en claro a sus discípulos porque ya se acercaba el momento de la crucifixión. Así que vamos a ver qué cosas fueron importantes para Jesús, que las quiso hacer, que las quiso enseñar, que quiso que usted y yo pudiéramos aprender de ellas. Vean primero en sus notas, por favor. Entonces, tomamos nuestra historia donde comenzamos en Juan 12:1. Jesús entra a Betania. Jesús entra a Betania. 6 días antes de la Pascua entra a Betania y es el versículo 1, el versículo 2, y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Ahora, digo eso, una de las cosas que está pasando, y si ustedes notan desde el capítulo 11 de Juan, es que Lázaro fue resucitado de los muertos. Hay una conmoción, hay muchas alabanzas del hecho de que Lázaro resucitó. Entonces, capítulo 12, versículo 1 es como una continuación de las cosas que están pasando. Pasó un espacio, pero la emoción de lo que acaba de pasar todavía sigue, y creo que esa es una de las razones que María también unge a Jesús, no solo para prepararlo, pero porque ella estaba muy agradecida por lo que Jesús había hecho con Lázaro. Estaba muy feliz por su Salvador, o quizás en esta cena Jesús comienza a hablar y decir, fíjate que ya me quedan unos días y ya moriré, y a lo mejor ella al escuchar eso quiso mostrar su amor para Jesús, pero aquí es donde Jesús fue ungido en Betania. Y al celebrarle quizás el hecho que Lázaro está vivo, al celebrar muchas cosas, pues María comienza y adora a Jesús. Voy a decir esto, toda iglesia necesita a las Martas y a las Marías. Y desde que vimos la primera vez que Jesús entra a Betania y pasa tiempo con Marta y María y Lázaro, en esa primera ocasión, si ustedes recuerdan, Marta se enoja con María porque María estaba a los pies de Jesús, escuchando a Jesús, y Marta estaba lavando los trastes, ella estaba haciendo chiles rellenos, y hermanos, y estaba enojada que ella estaba sola cocinando y María estaba bien a gusto. Creo que toda iglesia beneficia de las Martas y Marías, las dos se necesitan. ¿Por qué? Porque tarde o temprano es necesario quizás pegarle una patada a las Marías y que se pongan a hacer algo, porque muchas Marías van a tender a decir, no quiero estar en guardería, yo aquí quiero estar escuchando del Señor. Nada, qué cosa, ponte a servir. Amén. Y hay muchas Martas que necesitan aprender de María, porque hay muchas Martas que
nunca se sientan a adorar, nunca se sientan a leer la Biblia, son muy rápidas en servir, trapear, hacer una diferencia, pero no están siendo nutridas personalmente por el Señor. Por eso dije, toda iglesia necesita Martas y necesitan Marías. Y una y la otra tiene que aprender y equilibrarse una de la otra, porque las dos son muy necesarias en toda iglesia. Pero algo que vemos aquí, que no solo hay las Martas que trabajan, las Marías que adoran, pero también podemos ver que María, como está adorando a Jesús, vemos que adora a Jesús de una forma muy costosa. La Biblia nos dice en el versículo 3, noten por favor, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Ahora, tomen cuidadosamente las palabras del Señor tal como son, de nardo puro. La Biblia nos está diciendo, esto no fue, hermanos, piratería. O sea, no fueron a Tepito a comprar el nardo Eso era puro, 100%, era genuino, no era la versión pirata de alguien. Esto era el mejor perfume de la forma más pura, que regularmente era líquida, y se lo trajo a Jesús. Quiere decir que María le trajo la mejor adoración a Jesús, lo más costoso. Además, voy a decir esto, la adoración genuina nunca cuenta el costo. En otras palabras, no estaba María así como que, oh no, lo único que tengo es este perfume, pero ¿cómo cuesta? Si tuviera el otro más baratito, le hubiera dado el más baratito, pero este cuesta. No, adoración genuina nunca se enfoca en cuánto cuesta. Ella fue y agarró esto y fue y adoró. Hermanos, no se intimida tampoco. Cuando tenemos adoración genuina, la persona no es intimidada por las miradas o burlas de las otras personas. Cuando alguien adora a Dios, adora a Dios. Cuando alguien sacrifica para Dios, no está viendo cuánto cuesta, si es que vale la pena o no, simplemente se da. Pero algo que vemos aquí, hermanos, es que Judas entra a la escena y Judas se ofende por la generosidad de María. Y en todas las iglesias existen las Marías y los Judas. Amén. Vean por favor lo que dice la Biblia, versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora, qué curioso, hermanos, noten. Una de las quejas que siempre gente tiene hacia las iglesias cristianas es que siempre queremos dinero. Supuestamente hay torcimientos para jalar dinero. Ahora, entiendo que hay muchas iglesias, palabras de fe, que manipulan a la gente que si tú das $1, Dios te va a dar 20. Y sí es cierto, mal enseñan las escrituras para poder que la gente dé más porque están tratando literalmente de manipular a la gente. Sin embargo, la Biblia habla mucho del dar y mientras que no debemos de dar por engaño, debemos de dar por amor, como dice la Biblia, y debemos de dar con todo nuestro corazón. Pero sin embargo, la gente de afuera tiene el espíritu de Judas, porque cuántas veces gente no dice, ay no, las iglesias lo único que hacen es robar a su gente de su dinero, cuando deberían de dárselo ¿a quiénes? A los pobres. Judas. Cuando alguien te diga eso, di, Judas, tú eres un Judas. Porque precisamente era lo que Judas le dijo a ella. Judas, mientras que alguien que adora a Dios genuinamente, no está enfocado en cuánto le cuesta, Judas es el único que toma en cuenta cuánto cuesta. Judas es el que está viendo eso y dice, podríamos haber vendido esto por 300 denarios. 300 denarios, hermano, era casi lo que ganaba alguien en todo el año. Y Judas está calculando eso, está diciendo, no hombre, pero ¿sabes lo que todos los Judas quisieran? No tanto que se diera a los pobres, porque todo Judas que se queja, tú pregúntale, hermano, usted pregúntale, a ver, ¿y tú cuánto has dado a los pobres? Y vas a ver que todo Judas, mientras que tira la piedra a las iglesias, que solamente roban dinero y que deberían de darle ese dinero a los pobres, nunca dan a los pobres.
igual como Judas aquí en la Biblia. Dice, y no es que se preocupaba de los pobres, es que él era ladrón. Y lo que en realidad gente que se queja por las Marías que adoran a Dios es porque ellos quisieran que ese dinero estuviera aquí, mira, aquí mero. Qué desperdicio que se esté usando ese perfume que se pudiera vender por 300 denarios. Ese dinero mejor hubiera estado mejor aquí mero. Eso es lo que Judas está diciendo. Porque los Judas de esta vida no son salvos, no son hijos de Dios, no saben adorar, no saben tener un corazón correcto. Ellos nomás están viendo cuánto cuesta, si conviene o no conviene, porque quieren una adoración barata, que no tiene nada de sacrificio. Y siempre en todas las iglesias está llena de personas como Judas, que cruzan sus brazos y ven a las Marías que verdaderamente adoran a Dios y sacrifican para Dios, y ellos están, ay no, qué desperdicio. Pero como ellos no son salvos, ellos ven que todo lo que se hace para Dios es un desperdicio cuando no lo es. Jesús fue ungido 3 veces en la Biblia. La primera se encuentra en Lucas capítulo 7, donde hicimos la obra el domingo pasado de la mujer pecadora, y ella fue y adoró a Jesús y dio su perfume, y Jesús hizo muy claro. Ella hizo esto porque se le perdonaron muchos pecados, y al que mucho se le perdona, mucho que ama. Entonces, la segunda vez que es ungido es aquí en Betania. La tercera vez va a ser luego de regreso en Betania, pero ya no va a ser en la casa de Lázaro, va a ser en la casa de Simón el leproso. Y eso es la preparación 2 días antes, hermanos, de la Pascua. Entonces Jesús entra a Betania y hermanos, entra, tiene un buen tiempo. Estamos hablando 6 días antes del momento más difícil de la vida de Jesús. Se le está sirviendo por medio de Marta, está sirviendo la mesa Marta, está sirviendo, María está adorando, Lázaro está teniendo compañerismo y Judas se está quejando. ¿A quién te pareces más? ¿A Judas o a María? Tu espíritu cuando adoras, ¿a quién se parece más? Cuando vienes a la iglesia, te duele la gasolina, te duele el tiempo, te duele todo, es una molestia. Estás como Judas quejándote de cuánto te cuesta para adorar a Dios, o se te hace fácil. ¿A quién te pareces? Sin embargo, tenemos también otra área de los eventos finales aquí de Jesús, y vemos la entrada triunfal de Cristo. La entrada triunfal de Cristo es importante, es repetida en todos los evangelios. Y la Biblia nos dice, vean en Juan 12, ahí estamos, versículo 12 en adelante. Juan 12, versículo 12 en adelante, dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Ahora noten entonces, aquí tenemos la entrada triunfal de Jesucristo. En esta entrada estamos literalmente, ya dice 5 días antes, es el día siguiente, 5 días antes de lo que iba a ser la Pascua. Ahora, Él entra, hermanos, y en esta entrada triunfal aprendemos varios aspectos de la importancia de esta entrada, hermanos. Y déjase las doy rápidamente. Vean primero en sus notas. Jesús, lo que primero vemos es que merece ser reconocido y exaltado, hermanos. Jesús merece ser reconocido y exaltado. La Biblia nos dice que todo mundo estaba gritando, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Estaba siendo él reconocido
hermanos, como el rey. Ahora, la Biblia nos dice que se estaba cumpliendo lo que estaba escrito. Versículo 15 dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene. Esto viene de Zacarías 9, versículo 9. Vean en sus notas. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, hermanos, el pueblo aquí reconoce de que Jesús es enviado por Dios. Aquí el pueblo está muy emocionado y alabando a Dios. Déjales hago esta pregunta, porque lo que podemos aprender para nosotros en la entrada triunfal de Jesucristo es de que si usted y yo estamos reconociendo en este día a Jesús como Rey y Salvador, muchos cristianos hoy reconocen a Jesús como Salvador solamente, pero no es el Rey de sus vidas. Hermanos, hoy tenemos que exaltarlo a Él como no solo nuestro Salvador, pero también como nuestro Rey. No tengas miedo de exaltar a Jesucristo en lo público. No tengas miedo de poder que nuestros labios un día digan, Hosana bendito el que viene en el nombre de Dios. Él tiene que ser exaltado. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Y nosotros como cristianos hoy tenemos, hermanos, que exaltar a Jesucristo. Vean, segundo, Jesús también reconocemos en esta entrada triunfal, es que es un rey humilde, pero victorioso. Dice la Biblia, y halló Jesús un asnillo. La Biblia nos dice en Mateo y Lucas, en Marcos, perdón, que Él envió para que fueran y agarraran el asnillo. En otras palabras, fue y les dice, ve y dile, vas a encontrar un burrito amarrado y dile al dueño, el Señor tiene necesidad de este burro. Sería como que si alguien llegara y te dijera, Dios necesita tu carro. Amén, vámonos, me lo das. Y Dios ya había obrado en el corazón del dueño para que él lo pudiera dar. No era como que tenían un acuerdo antes, nada de eso. Él sabe cómo, si él puede mover las vacas para que se acerquen y gente coma, él puede obrar en el corazón de gente, pero va y agarra este asnillo. Bueno, es un asnillo, es una moto, ¿verdad? Sería igual una motito. Es la moto, el Señor la necesita. Y qué curioso, hermanos, porque déjales digo, un asno, o sea, de todos los animales, Él escogió un burrito para entrar triunfalmente en un burrito. Y es bien curioso, hermanos, porque el burro no es conocido por su fuerza ni por su belleza. Nadie le va a decir un día, fíjate, hoy vi el burro más bello de toda tu vida. Ya lo vi hoy. Hoy, ¿no? El burro más fuerte del mundo lo acabo de ver hoy. Nadie habla de los burros así, es un burro. Incluso ese es el apodo que se le da precisamente a los burros, amén, de la escuela, para recordar el hecho de que un burro es un burro, pues ¿qué más podemos decir? Pero yo pienso que la razón que en la entrada humilde fue así, era para que toda la atención la tuviera Jesús. Nadie fue distraído por un tremendo, ¿cómo se llama? Caballo de rey. Todo el mundo estaba gritando, Hosana, Hosana, enfocado en el Mesías, enfocado en Jesucristo. Y en muchas de estas formas, hermanos, somos recordados que tú y yo debemos de ser burros para el Señor. Si el Señor usó un burro, Dios puede usarnos a nosotros. Y cuando Dios nos usa, la atención tiene que ir a Jesús. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer unos asnillos, que nadie ponga atención de nosotros y que todo mundo ponga atención en Jesús. Él merece toda nuestra atención, hermanos. Él merece toda nuestra adoración. El problema es que todos queremos la gloria, todos queremos la atención y debemos de estar dispuestos a tener el corazón correcto de simplemente elevar a Jesús. Y que nadie ponga sus ojos en nosotros, sino que en nuestro Dios. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos, hermanos. Es necesario que toda la atención sea para Jesús. Me fascinó lo que dijo John Rice. Noten, por favor. Compárese, dice, la entrada sobre un pollino de asna con la segunda venida de Cristo, cuando vendrá en su gloria.
cabalgando desde el cielo sobre un caballo blanco y seguido por ejércitos de ángeles también montados en caballos blancos. Apocalipsis 19, 11 al 16. Ambas son entradas reales del mismo Jesús, el Rey de los judíos. Pero la primera entrada a Jerusalén fue en humildad, mientras que la segunda será con poder. Cristo vino la primera vez con tierna misericordia, manso y humilde de corazón. Vendrá la segunda vez con ira y juicio sobre sus enemigos para herirlos y destruirlos a los impíos con el aliento de su boca. Y hermanos, reconozcamos que hay una gran diferencia entre esta entrada y cuando el cielo se parta por la mitad y todo mundo vea la segunda venida y estén gritando que las piedras mejor caigan sobre ellas, que van a preferir morir que ver el rostro de aquel que viene montado sobre el caballo blanco. Nunca malentiendan que Jesús vino para salvar, pero un día viene para tomar venganza, y eso será en su segunda venida. Pero ¿cómo ves el día de hoy el gobierno de Cristo en tu vida? Porque esa entrada triunfal nos recuerda a nosotros que Él es rey y debe de ser rey de nosotros. Él debe de gobernar nuestras vidas hoy. Entonces Jesús, hermanos, merece ser exaltado. Jesús es un rey humilde pero victorioso. ¿Qué otro principio aprendemos aquí? Vemos tercero que a veces no entendemos lo que Dios está haciendo hasta después. Y qué curioso, ¿verdad? El versículo 16, vean conmigo, por favor, dice la Biblia: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se habían hecho. Hermanos, noten aquí, porque muchas veces, hermanos, no entienden lo que está pasando. Jesús cuando entra, Él entra y dice la Biblia, Él envía a sus discípulos: diles a todo mundo que yo ya voy a entrar. Y muchos judíos ya estaban ahí para celebrar la Pascua, miles, ¿verdad? Entonces llegan los discípulos, ahí viene el Mesías. Y se juntó un buen grupo, hermanos, para darle la bienvenida en la entrada triunfal. Para muchos se les hace bien difícil. ¿Cómo es que aquí tiene la multitud gritando: Hosana, el que viene, bendito el que viene en el nombre de Dios? Y ellos mismos se encuentran unos días después gritando: crucifíquenle, crucifícalo, crucifícalo. ¿Cómo es posible que días antes están gritando Hosana y luego están gritando crucifícalo? Es muy sencillo. Los judíos, recuerden, ellos estaban esperando el Mesías. El problema es que ellos estaban esperando un Mesías poderoso, que cuando Él viniera, Él iba a establecer su reino. Me imagino que todos los que estaban gritando Hosana estaban ahí por conveniencia. Ellos están pensando: por fin vino el Mesías, ahora Él va a quitar a los romanos. Ellos se imaginaron que Jesús iba a entrar en su asnito, iba a ir directamente al palacio de gobierno. Y ahí iba, Hadouken, y todo el mundo. Y ahí se iban a desaparecer los romanos. Y Él se iba a sentar en el trono, iba a gobernar, y los judíos iban a ser puestos ahora sí no en un momento bajo el control romano, sino que ellos ahora sí iban a ser exaltados. Eso es lo que los judíos estaban esperando. Por eso cuando Jesús viene en su primer venida, los judíos no querían aceptar eso, porque en sus mentes el Mesías venía para reinar en el trono de David. Pero nunca se imaginaron que primero vino a pagar el precio del pecado. Ellos estaban esperando el reino, nunca se esperaron la cruz. Entonces ellos están en un choque. Entonces al principio todo el mundo: oh, por fin, gloria a Dios en las alturas. Están todos ellos bien felices que ya iba a reinar, pero luego se agüitaron. En parte, hermanos, si los discípulos, quienes andaban con Jesús, dice la Biblia, el versículo 16, que ellos no entendían lo que estaba pasando. Mucho menos esta multitud que nunca anduvo con Jesús. Los mismos discípulos que andaban con Él
estaban como que, wow, qué tremendo. Estaban viendo todo lo que estaba pasando, pero ellos estaban con que, bueno, pues está bien, somos famosos en el momento. Pero no estaban entendiendo todo. La Biblia dice que los discípulos no entendían hasta que no fue Él glorificado. Esto me lleva al punto, hermanos, de que ellos entendieron todo lo que estaba pasando hasta que no recibieron el Espíritu Santo. Jesús les había hecho una promesa, el que viene después de mí, Él los va a corregir, Él les va a enseñar todas mis palabras. El Consolador, quien yo les voy a dejar, el que estará en vosotros, Él los va a convencer de todo pecado y Él les va a recordar todas mis palabras. En este momento, ellos no tienen el Espíritu Santo. Quiere decir que muchas de las verdades que Jesús enseñó estaban veladas a ellos. Esto nos lleva, hermanos, a un debate. Entonces, ¿cuándo es que ellos reciben el Espíritu Santo? Muchos carismáticos y aún muchos cristianos creen que fue en el día de Pentecostés cuando ellos reciben por primera vez el Espíritu Santo de Dios para morar en ellos. Yo contiendo y estoy en desacuerdo con esto. Yo creo que la iglesia, los cristianos reciben el Espíritu Santo en Juan capítulo 20, versículo 21. Déjaselos compruebo rápidamente. Vean en sus notas. Dice la Biblia, eso es después de su resurrección. Dice, entonces Jesús dijo otra vez, paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué les dijo? Recibid el Espíritu Santo. El mismo evento está descrito en Lucas 24:44 de esta forma. Y les dijo, estas son las palabras que os he hablado, aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Entonces ¿qué dice? Abrió el entendimiento para que comprendiesen, ¿qué dice? Entonces, noten, fue aquí donde su mente fue abierta y ahí es cuando comprendieron. ¿Cuándo? Cuando Jesús fue glorificado, cuando Él resucitó de los muertos. Entonces, todo eso les estoy diciendo, ¿por qué? Porque muchas veces, hermanos, Dios está haciendo algo glorioso delante de tus ojos y a lo mejor no entiendes qué está haciendo. Aquí estaban los discípulos, hermanos, marchando en uno de los eventos que era tan importante que el Espíritu Santo de Dios vio justo que se registrara en todos los evangelios la entrada triunfal y ellos están viendo gente que está trozando ramos y están todos alabando a Dios, están en un desfile increíble caminando y ellos ni entienden lo que está sucediendo. Hermanos, muchas veces necesitamos ojos muy espirituales para discernir lo que Dios está haciendo. A lo mejor Dios está haciendo algo difícil en tu vida, a lo mejor no lo entiendes ahorita, un día lo vas a entender. A lo mejor estás pasando por dificultades y a lo mejor no entiendes por completo por qué. Ten fe, sigue fiel, un día lo vamos a entender, igual como los discípulos. Me imagino que cuando Él les dice, recibe el Espíritu Santo y recibieron toda la comprensión, todo lo que Él enseñó, ahora sí lo entendieron. Un día también nosotros estaremos y el Espíritu Santo nos ayudará a comprender por qué está pasando lo que está pasando. Vean cuarto, por favor. Los testimonios, hermanos, impactan y atraen a otros a Jesús. El versículo 17 nos dice, y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó a los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Entonces, cuando nosotros damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, gente va a querer conocer más del Señor Jesucristo. Pero vean quinto también. Noten, no todos se alegran cuando Jesús es exaltado. Y la Biblia nos dice en el versículo 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Y se estaban quejando, hermanos. ¿Y qué sucede? En esta entrada triunfal, los creyentes son los que deben de estar exaltando, hermanos, y reconociendo al rey. Jesús vemos que entra como un rey humilde, pero victorioso.
Entendemos también que a veces, hermanos, no entendemos lo que Dios está haciendo, pero Dios siempre está haciendo algo. Vemos que entre más damos testimonio de lo que Dios está haciendo, más gente quiere escuchar de nuestro Dios. Pero al final de cuentas, cuando nuestras vidas están exaltando a Dios, no todo mundo es feliz con esto. Los fariseos, hermanos, se van a enojar. Aquellos que quieren la gloria para ellos se van a enojar porque no están felices de que Dios esté recibiendo la gloria. Entonces vemos Jesús que entra a Betania. Segundo, vemos la entrada triunfal de Cristo. Vemos otro evento número 3. Jesús maldice la higuera. Y vayan conmigo, por favor, ahora a Mateo 21. Mateo 21. Mateo 21. Ahorita estamos ya entonces en el 12 de abril, en nuestro esquema de tiempo. Noten, Mateo 21, aquí es donde Jesús maldice la higuera. Ahora entramos a algo un poco más tenebroso y les voy a decir por qué. Y recuerden, yo les hice esta pregunta. ¿Qué enseñarían ustedes si saben que tienen 6 días para vivir? ¿Qué hicieras? Imagínense nomás al pensar que alguien llegara y dijera, en 6 días tú vas a morir. ¿Qué les enseñarías a tus hijos? Porque cuando yo estaba haciendo el estudio me puse a pensar, se ve la desesperación, si lo podemos decir humanamente hablando, obviamente, de lo que Jesús quería dejar claro a sus discípulos. Se ve lo que Él quería que no se les olvidara. Él sabe que ya tiene poco tiempo y está así como tratando de instruir, enseñar las cosas que para Él se le hacían muy importantes que quedaran claras. Y si hay alguien en la Biblia que sabía usar ilustraciones para mostrar una verdad eterna, es nuestro Señor. Él sabía cómo agarrar una semilla de mostaza y hacer una ilustración increíble con una sola semilla. Él sabía cómo apuntar al mar, a la mies. Él sabía cómo declarar verdades para poder que sus discípulos comprendieran. Y aquí usa una de las ilustraciones físicas más poderosas que debe de traer convicción a nuestras vidas. Eso se encuentra en Mateo 21 y vean conmigo el versículo 18, por favor. ¿Estamos todos ahí? Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca, jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo eso, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudareis, no solo hicieres esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pideis en oración, creyendo, ¿qué dice? Lo recibiréis. Ahora, hermanos, esta es una ilustración muy increíble aquí. ¿Por qué? Porque él va caminando, dice la Biblia, él tiene hambre y ve una higuera. Una higuera debe de tener fruto. Ese es el propósito de la higuera, tener fruto para comer. Dice, voy a ir, es como ir, ¿sabes qué? Tengo hambre, voy a ir a los tacos chinos y no tengan tacos. Muy bien, y eso es el equivalente. Dice, voy a ir y va. Ahí está una higuera que existe con el propósito de darme alimento y ahora resulta que no tiene fruto. ¿Y qué hace Jesús? O sea, él podría haber simplemente dejado, bueno, vamos a buscar otra higuera. Pero no, él decide pausar y enseñarle a los discípulos y le dice la higuera, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Quiero que piensen en esto, hermanos, porque esa es la ilustración. Ahí van sus discípulos. Estamos a días ya de su muerte y maldice la higuera. Vean primero en sus notas. Dios espera fruto, hermanos. Dios espera fruto.
La Biblia nos dice en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios quiere que de nuestra vida tengamos fruto. Y Jesús está dando una imagen visible. Si yo vengo a tu vida y estoy queriendo fruto de ti, ten fruto. Si hay algo, tú existes para el propósito de rendir fruto, y en esto es glorificado nuestro Padre, en que llevéis fruto. Hermanos, nuestras vidas deben de estar rindiendo a Dios ese fruto para que nuestro Padre sea glorificado. El Señor busca de nosotros que vivamos el propósito del por qué Él murió por ti, por mí. Él quiere que nuestra vida siempre rinda fruto. Pero vean, segundo, una vida sin fruto pierde su propósito. Y le dijo, nunca, jamás nazca de ti fruto. Yo les he dicho, la mejor forma de perder la bendición de Dios en tu vida es quejándote de lo que Dios te da. Amén. Eso es una buena. Saben, hermanos, que tengo tanto temor de tomar por hecho lo que yo hago detrás de este púlpito. Lo cuento un privilegio y es parte del propósito de Dios para mí. Mi fruto, mi vida, las almas salvas, la inversión de mi tiempo y mi vida. Jamás quisiera yo de tal forma que Dios viera mi vida. Es un desperdicio de propósito contigo. Jamás que nazca fruto. Y hermanos, todos tenemos que contemplar bien nuestras vidas. Porque hay muchos hermanos que la verdad se les olvida qué privilegio es, si tienes un ministerio en la iglesia, que lo sirvas de todo corazón. Que si Dios te ha dado la oportunidad de que tu vida rinda fruto a Dios, que esté rindiendo fruto para Dios. Porque una vida sin fruto pierde su propósito. Qué triste que Dios viera nuestras vidas hoy y dijera, ya nunca vas a ser fruto. Es como cuando Dios dejó a Saúl. Llega Samuel y le dice, no, Dios ya se apartó de ti, Saúl. Y Dios fue a encontrarse a alguien conforme al corazón de él. Y de ese momento en adelante, Saúl comienza a luchar con un demonio. Y no había nada ya que se podía hacer. Dios ya, ¿sabes qué? Hazte un lado. Me pongo a pensar, qué feo que tomemos por demás lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y Dios nomás nos brinque. Nunca pasa eso, hermanos, hasta que Dios no agota su paciencia contigo. Pero llega un momento, así como con Sansón, donde la siguiente vez nomás decide brincarte. Y Él te va a dejar a tus concupiscencias. Te dejará que te autodestruyas como Lot. Te dejará que hagas tu vida como quieras, como Demas. Al final de cuentas, nunca queremos ser un cristiano sin fruto. Tercero, vean en sus notas. La fe verdadera tiene poder y edifica. Da en contraste la ilustración de que, mira, si tienes fe, no solo vas a poder hacer eso con la higuera, le vas a decir a este monte, muévete de aquí al mar y esto os será hecho. Cuarto evento que vemos, hermanos, Jesús limpia el templo. Ya estamos ahí en Mateo 21, vayan a Mateo 21, versículo 12, por favor, rápidamente. Voy a tratar de irme rápido, hermanos. Amén. ¿Cuántos tienen hambre? Digan amén, amén. ¿Cuántos están mintiendo? Amén. Versículo 12, no, vean conmigo, por favor. Dice la Biblia lo siguiente. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho
cueva de ladrones. Y vinieron, versículo 14, a él en el templo ciegos y cojos. ¿Y qué hizo? Ahora, hermanos, qué curioso, ¿verdad? Aquí viene y limpia el templo. Hermanos, nomás quiero que vean eso. Nosotros ahora somos el templo de Dios. La Biblia dice, si somos salvos y tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro templo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? La Biblia hace claro que nosotros ahora somos el templo. ¿Y cuántos principios hay para la aplicación nuestra hoy? Cuando Jesús viene y limpia el templo, en realidad es lo que Él quiere que hagamos en nuestras vidas, porque ahora nosotros somos el templo de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros aprendemos aquí? ¿Qué principios hay para nosotros? Primero, noten, Dios demanda pureza en su casa. Él llegó, hermanos, y dice la Biblia que Él entró al templo, echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y deja más o menos para comprender lo que está pasando. Y hermanos, comprendan esto lo que yo voy a decir. Tengo 15 años, vamos a cumplir 16 años. Una de las cosas que ya por 16 años, de las cosas que no hemos en realidad permitido mucho, es de que hermanos vendan dentro de la iglesia. Muchas veces se pierde el propósito de por qué nos congregamos. Entiendo, muchas veces hay necesidades y muchas veces alguien me ha preguntado, pastor, es que me llegó una cuenta de electricidad muy alta y quisiera pues vender tamales ahí en la iglesia, poner una mesa. Y una de las razones que yo siempre he dicho no es por este principio que vemos aquí en la Biblia. Cuando yo era joven y estaba en Lancaster, había una hermana, hermanos, que ella hacía los mejores tamales del mundo, así riquísimos, riquísimos. Y hizo casi una empresa vendiéndole a los hermanos de la iglesia. Nunca se me va a olvidar que literalmente cada domingo, habían domingos que ni iba al servicio porque llegaba tarde con todos sus tamales. Nomás la veíamos a ella como 10 minutos antes que se acababa el servicio. Cuando se acababa el servicio ni se quedaba quieta en la invitación porque tenía que ir a abrir la cajuela de su carro para venderle a todos los hermanos que iban a la iglesia. Y pues todos notamos cómo cambió eso. Al principio era una hermana muy entregada. Ahora de repente la iglesia era un momento en el cual ahora ella podía hacer más dinero. Y se pierde el enfoque porque es una buena oportunidad, pues están todos los hermanos ahí. Yo todavía estaba en el instituto, pero tomé nota porque pude ir como parte de los hermanos que fueron a hablar con ella para pedirle que ya no vendiera en la iglesia. Como la propiedad es muy grande, ella se ponía en el estacionamiento a vender sus tamales. Y adquirí y aprendí mucha sabiduría aquí de esto, porque cuando uno hace excepción por una persona, a ver, deja nomás hago nomás este examen aquí. ¿Cuántos aquí no tienen necesidades? A ver, alguien que dice, pastor, yo no tengo nada de necesidades, levanten la mano. Ah, ok, entonces todos, ¿verdad? Entonces, si yo le digo, hermana, fíjate, tú sí puedes vender tamales porque tienes una necesidad, entonces tengo que decirle sí a todos ustedes. Porque no puedo decir es que ella tiene más necesidad que tú. Y al final de cuentas, dentro de la iglesia, tarde o temprano, parece un tianguis. Y llegan todos y aquí están vendiendo ropa, aquí están vendiendo esto. No más que en el tiempo del templo, ellos estaban vendiendo cosas que contribuían al sacrificio. Palomas, animales. No tenía nada que ver con ellos y su devoción con Dios. Era ellos tratando de lucrar de los hermanos. Y cuando llega Jesús, porque no eran ni sacerdotes, no eran ni el linaje apropiado para poder obtener dinero para el templo, era gente que nomás estaba vendiendo dentro del templo y se les había permitido. Entonces llega Jesús y comienza literalmente, dice en otro evangelio, con una piola comenzó a chicotear a todo mundo para que salieran del templo. ¿Por qué? Como seres humanos, hermanos, usted y yo tenemos que cuidar nuestro corazón. Y es muy fácil perder el propósito verdadero. Esas dos cosas se nublan. Y yo sé que muchos pueden iniciar con un buen propósito
no quiere decir que así terminan. Muchas veces es un propósito puro. Al rato, lo más emocionante de los domingos es poder vender, no tener un encuentro con Dios. Muchas veces la fidelidad no se trata de que amas a Dios, es de que es otro domingo más para ganar más dinero. Y yo he luchado mucho acerca de eso. Yo he tratado con todas mis fuerzas de que no tuviéramos, incluso aún los jóvenes que han vendido para la conferencia, a mí no me gusta. Y si ustedes notan, el año pasado no se permitió vender, porque dije yo, no, hay algo en mí que cuando yo entro a la iglesia y está todo mundo vendiendo, que siempre recuerdo esto y en mi conciencia no me permite estar tranquilo. Al hermano Edgar se le pasó y dijo, van a vender todos. Y yo, literalmente 15 minutos después dije, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Dijimos que no y ahí le cayó el 20 que sí es cierto. Entonces ya lo permití por honrar lo que él ya había permitido que sucediera. Pero originalmente para visitantes que lleguen, imagínense, ellos no entienden que están levantando fondos para una conferencia. Ellos nomás están entrando a una iglesia que el pasillo, el único pasillo que tenemos, está lleno de mesas. Y cada quien está vendiendo lo que nació en el corazón de ellos esa mañana hacer. Ellos no entienden todo eso. Eso nomás se ve que todos estamos nomás vendiendo para ganar porque no tienen todo el contexto de que se está levantando fondos. Sin embargo, hermanos, Dios no quiere y demanda una cierta pureza de intención en nuestras vidas al venir al templo. Dios quiere que Él sea la única razón de por qué venimos al templo. Él quiere ser el único enfoque. Él quiere que cuando estés aquí no estés preocupado. Ay, qué bueno que tengo 10 hermanos que me están comprando eso y gracias a Él quiere que nomás vengamos porque lo amamos y porque queremos escuchar de Él. Ahora, no quiere decir, hermanos, que estamos en contra de alguien que venda, que porque tiene necesidad, hermanos, no malentienda. Yo simplemente he tenido mucho cuidado de que los hermanos no se desenfoquen y hagan nomás negocio. Vengan a la iglesia para hacer negocio. Amén. Porque Dios demanda limpieza. Vean segundo, por favor. El propósito de la casa de Dios es la oración, no el comercio. Dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada. Y Dios quiere que nuestras vidas, como ya somos el templo, sea el lugar de oración. Tercero, vemos que cuando Dios limpia, hay sanidad y restauración. El resultado de que Él limpió el templo, los ciegos, los mancos llegaban y Él los sanaba. Cuarto, nomás anoten, la adoración sincera agrada a Dios. Toda adoración sincera, versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y noten que Jesús aquí está recibiendo adoración de todo por todo lo que está pasando. Y quiero llegar a mi último evento. Y ahora quiero que vean número 5. Jesús da la parábola de las 10 vírgenes. Y aquí es importante, hermanos, porque al final de cuentas estamos viendo todas las cosas que están sucediendo. Y como les digo, no podemos estudiar cada una porque es un montón. Pero eso nos pone en el 13 de Nisan, en el 13 de abril, desde el atardecer del lunes hasta el atardecer del martes. Y eso lo que está pasando aquí es que Jesús da el discurso del monte. El discurso del monte, hermanos, abarca toda la profecía de los últimos tiempos y da mucha información de cómo iba a suceder esto y nos lleva hasta el capítulo 25. Vean conmigo, capítulo 25 de Mateo. Y aquí es donde vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes. Otra vez, de todas las cosas que va a enseñar, Él enseña unas parábolas para enseñarles el mismo principio. Las vírgenes, la parábola de los talentos,
el juicio de las naciones. Todo lo que Jesús comienza a enseñar es para darles una ilustración, y esa es la ilustración. Yo los estoy dejando en esta tierra para que trabajen y me sirvan. Yo un día voy a regresar cuando ustedes no lo esperen, y en ese día van a rendirme cuentas del talento, vamos a rendir cuentas de lo que yo los puse a hacer. Ese es en realidad lo que está tratando de ilustrar, pero aquí da la ilustración de 10 vírgenes, y vean en Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, así como muchos ahorita están cabeceando y durmiéndose. Dios te perdone y venga Jesús ahorita. No, es mentira. Bueno, el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora, noten aquí, hermanos, esta parábola es bien interesante, y no tengo todo el tiempo para todos los debates porque es bien emocionante. Siempre digo, un día de esos va a ser una serie de las parábolas para que todo el mundo se confunda y dude, ¿verdad? Y hacerlos tropezar. Pero todas las parábolas tienen algo muy importante que enseñarnos. Aquí hay mucho debate porque muchos identifican las 5 vírgenes insensatas como personas no salvas. Y la única razón es porque se les cierra la puerta y se les dice: yo no te conocí. En la mente de todos dicen: no, entonces quiere decir que no son salvas. Pero hay que esperar. Siempre que Dios daba parábolas y quería hacer una comparación entre salvos y no salvos, usaba diferentes categorías. Trigo, cizaña, son 2 cosas distintas. Lo que iban a ser los corderos y los cabros y las cabras, ¿verdad? 2 animales distintos. Aquí las 10 son vírgenes. Aquí las 10 todas tienen aceite, nomás que unas tienen poquito aceite. Ellas van y corren: danos aceite porque se nos va a apagar la lámpara. Aquí la lección no es tanto entre salvas y no salvas. Aquí estamos hablando de 10 vírgenes, 5 que eran diligentes y 5 que eran flojas y no trabajaron para el Señor. O no fueron tan diligentes, para que no se escuche tan feo. Muy bien. Pero bueno, entonces, veamos rápidamente el estudio. Vean en sus notas, por favor. Primero, todos, hermanos, fuimos llamados a esperar al esposo. El principio que esta parábola nos enseña es de que todos debemos estar buscando al esposo. Puede ser hoy. Y si nosotros verdaderamente estamos buscando al esposo, siempre vamos a estar listos. Ahora, hermanos, si yo les digo a ustedes: hermanos, voy a llegar a su casa entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. ¿A qué hora se alista? Como a las 9:30. Amén. ¿Ya estás listo? Bueno, si eres diligente. Para los no diligentes vas a esperar hasta que toque la reja y ahora sí a recoger y hacer milagros. Pero en el sentido común, todos nos arreglamos con tiempo, arreglamos la casa, la hacemos ver en una forma que nunca está, para que todos piensen que así vivimos. Amén. Ya la agarraron, así no están dormidos.
Uno hace una revolcura, no, hombre, hay que limpiar, hay que hacer todo. Bueno, ahí está. Bueno, al final de cuentas queremos estar preparados para el día que viene la visita. En este caso, Jesús nos está dando un principio muy importante. Yo un día voy a venir por ustedes en el rapto, pero ustedes no saben cuándo. El principio grande para nosotros es que siempre debemos estar, ¿qué? Preparados. Aquí la enseñanza es que como creyentes, usted y yo siempre debemos de ser cristianos con un corazón preparado por si acaso hoy es el día. No debemos de estar llenos de amargura porque quizás hoy viene Jesús y nos va a encontrar con amargura. No debemos de estar en pleito con otro hermano porque a lo mejor hoy viene Dios y nos llama a cuentas. No debemos de ser infieles hoy porque qué tal si hoy viene el esposo y nos encuentra no preparados. El principio es, el esposo puede venir en cualquier momento. Como las vírgenes prudentes, nosotros debemos de estar listos con nuestras lámparas para poder recibir al esposo. Debemos de estar brillando, debemos de estar fuego en nuestras vidas, debemos de estar listas para poder recibir a nuestro esposo, a nuestro Salvador. Joseph Dillow dijo lo siguiente, vean en sus notas, no está en la pantalla, pero vean en sus notas, el pasaje anterior, Mateo 24, 45 al 51, había un solo siervo que era o fiel o malo. Ahora la imagen cambia a un creyente que es o sabio o insensato. La gran mayoría de los intérpretes a lo largo de la historia han entendido, que las vírgenes representan a la iglesia, lo cual es una identificación sugerida por 2 de Corintios 11:2 o Apocalipsis 14:4. Las vírgenes no son simplemente compañeras de la novia, sino que representa a la novia misma, sugiriendo que las vírgenes representan a todos los creyentes de la era entre las dos venidas de Cristo. El hecho de que tanto las vírgenes sabias como las insensatas sean regeneradas, nacidas de nuevo, se sugiere por la pureza que implica la figura de una virgen. Pablo describe a las vírgenes como aquellas desposadas de Cristo o con Cristo, 2 de Corintios 11:2. Por lo tanto, no hay razón para dudar que ambos grupos, las sabias o las insensatas, sean creyentes regeneradas. No se puede argumentar que las vírgenes insensatas demoraron ser no regeneradas simplemente porque se les negó la entrada a los festivales, a las festividades, a menos que uno asuma de antemano que la falta de perseverancia es prueba de que alguien no es regenerado, y nadie va a decir eso porque no creemos salvación por obras. Entonces, algo que la Biblia aquí nos quiere hacer claro es esto. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Y muchas veces, hermanos, si un día tiene este debate con alguien, aquí les va. Los que tienen el debate de que se pierde, que creen que se pierde la salvación, regularmente va a ir algo así. Entonces, ¿tú crees que alguien puede ser salvo, cometer adulterio, ser asesino, violar a gente? Y mencionan lo peor que se imaginan. ¿Y aún ser salvo? Y lo que te están tratando de decir es que tú digas, no, entonces no, ya perdió su salvación. Pero la verdad es, no, yo digo sí, si una persona es nacida de nuevo, como es por gracia, y como yo no tengo que hacer nada para recibirla, no puedo hacer nada para perderla, porque es por gracia, no por obras. Es posible que alguien haga lo peor y siga siendo salvo. Pero aquí les va, pero Dios no es comunista. Lo que muchos piensan, que no nomás porque tienen salvación, creen que entran en la eternidad iguales. Y eso no es cierto. Aquí es donde viene esta parábola y la tenemos que comprender. No se pierde salvación, pero sí se pierde galardón, hermanos. Y nosotros luchamos y somos fieles porque el amor de Cristo nos constriñe, pero porque yo no quiero perder mi galardón. Yo no quiero llegar al cielo, estar mal vestido. No quiero llegar al cielo y estar con los infieles. Yo no quiero llegar al cielo haber perdido toda la obra. De que llegas al cielo por gracia, llegas, pero muchos entran de panzazo y hasta ahí llegó. Y toda la eternidad se te recordará que no fuiste fiel, que no serviste a Dios, que no fuiste fiel, porque los fieles
Dios los honra y los pone en una posición de honra. Por eso las 10 vírgenes eran iguales en todo. Todas tenían aceite, unas tenían más porque eran diligentes. Pero el mensaje central es de que cuando vino Jesús, ellas no estaban listas. Pero tenemos que tratar con esta palabra, no os conocí, porque ese es las palabras más problemáticas. Amén. ¿Cuántos ya han leído esta parábola? A ver, levanten la mano. Muy bien, vamos a entender esto. Y nunca he hecho un estudio de eso, pero la palabra no os conocí, la palabra conocer, es una palabra que viene del griego oida, que significa no tuve respeto de ti, no tengo honra para ti. Joseph Dillow lo explica muy bien y vean lo que dice aquí. El uso del término griego familiar para conocer, oida, como es bien conocido, significa conocer por reflexión. Es un proceso mental basado en información. En griego clásico significa saber, tener conocimiento de, estar familiarizado con. Interesantemente, oida a veces significa respetar o apreciar. El obispo Ignacio, del año 107 después de Cristo, equipara conocer con honrar. Él dice, es bueno conocer, oida, a Dios y al obispo, el que honra, en griego, el obispo es honrado por Dios. Noten, Pablo también usa oida en el sentido de honrar en Primera de Tesalonicenses 5:12. ¿Estamos viendo esto? Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, oida, a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor y os amonestan. Esta palabra oida es la misma palabra griega usada, yo no te oida a ustedes, yo no te conocí. Aquí está interpretada, reconozcan, tengan en honra. Esta palabra es algo que se les da a las vírgenes fieles. A ustedes no los reconozco, no los vamos a reconocer como a las otras que sí estaban preparadas. Amén. Joseph Dillow continuó diciendo para dar el ejemplo de eso. Dice, aquellos cristianos que no perseveran hasta el fin, que viven de manera carnal, experimentarán 3 consecuencias negativas en el juicio futuro. Una reprensión dolorosa, Mateo 24, 45, 51. Ser excluidos del banquete de bodas, Mateo 22, del 1 al 14, Mateo 25, 1 al 13. La pérdida de herencia en el reino milenial, Mateo 25, 14, 30. Noten, no es pérdida de salvación, es pérdida de galardón. Para hacérselas un poco más sencillos, y es como que si yo les dijera a ustedes, ustedes son todos mis hijos, yo soy el padre y soy un multimillonario, y les digo a todos ustedes, en mi herencia, cuando yo me muera, se va a dividir por partes y conforme a la fidelidad. Para todos los muy fieles al Señor, se les va a dar tanta cantidad de mi herencia. Para los que se han alejado del Señor, se les va a dar una cierta porción y todo va a ser basado en cuánto está sirviendo. Mi herencia va a ser dividida de esta forma. Herencia para el cristiano es lo que vamos a heredar en el reino. Y lo que está en pérdida aquí es la herencia en el reino. Muchos todavía no entienden, ven el reino como la eternidad, pero no es la eternidad. Todavía falta la nueva Jerusalén después, que ahí es donde todo creyente pasará toda la eternidad. Pero antes de eso tenemos que estar 1000 años con Dios, con Jesús, mientras que Él reina físicamente en esta tierra. Y siempre Dios les decía, lucha, no va a ser que pierdas tu herencia. Jehová les decía eso al pueblo de Dios, y si no te mantienes fiel, yo te quitaré tu herencia. No le estaba diciendo te voy a quitar la salvación, les va a quitar la herencia, el pedazo de terreno, el lote que tiene para ellos en en el reino milenial. Muy bien. Pero ahora, ¿cómo funciona esto? Porque muchas veces no entendemos. Hay otra parábola
donde entra uno a las bodas mal vestidos. ¿Cuántos recuerdan esa parábola? Muchas veces gente piensa que esta persona que entra no es salvo porque se le ató de una pierna y dice la Biblia y lo mandan al lugar oscuro. Entonces gente dice, no, es que él no es salvo. Y si no es salvo, hay algo todavía más problemático aquí. ¿Cómo es que entró a la boda? Porque pues para entonces ya llegó el rapto, todos los que no son salvos ya están en juicio y las bodas están en el cielo. ¿Cómo cruzó del infierno al cielo? ¿Cómo apareció? Pero si comprendemos bien la Biblia, parte de nuestra honra hacia los fieles es las vestiduras. La salvación, conforme a Isaías, son las vestiduras, es como nuestra ropa interior, es como nuestra salvación. Esa nadie nos las quita. Pero todo lo que nos ponemos por encima, conforme a Apocalipsis 14, son nuestras obras y las obras les siguen para siempre. Cuando este individuo entra a la boda mal vestido, no puede ser un incrédulo, porque tenemos entonces serios problemas de teología. Como un incrédulo cruza el infierno, entra a la boda y lo tienen que sacar. Pero si entra un creyente mal vestido porque no sirvió a Cristo, y las bodas no es para nomás puros salvos, sino que es para los fieles, ahora sí entra y dice, no, y lo primero que le dijeron es que tú no estás vestido correctamente. Tú no puedes estar aquí porque no estás vestido, sáquenlo. Aquí les va, vayan conmigo a Malaquías, por favor. Ya mero termino, hermanos. Malaquías. Malaquías. Un versículo que tanto vemos, pero muchas veces nos perdemos. ¿Estamos ahí todos? ¿Sí? Dice la Biblia comenzando en el versículo 16. ¿Sí? Malaquías 3, versículo 16. Dice la Biblia, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que quienes le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que ¿qué? Eso es clave. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es algo sencillo, ¿verdad? Vayan conmigo a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis. Ya vamos a entrar a montoñología. Pero noten Apocalipsis 14. Si se fueron al libro de glosario, se pasó. Apocalipsis 14. Ya les enseño otra verdad aquí. Que vean el versículo 13. 14, 13. ¿Estamos ahí? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus ¿qué? Con ellos, ¿qué hacen? ¿Y qué tal si alguien no tiene obras? Sus obras con ellos le siguen. ¿Sí lo vieron? Va en Apocalipsis 19, por favor. Apocalipsis 19. Ya les estoy dando más que la primera hora. No les vayan a decir nada. ¿Verdad? Dice la Biblia en el versículo 7. Gocémonos y alegrémonos, porque esas son las bodas de las que estamos hablando. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa
se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las, ¿qué? Ahora ya lo vemos esto en otro punto de vista, mis hermanos. Claramente dice la Biblia dos cosas. Uno, Dios dijo, yo me voy a asegurar que todo mundo sepa la diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Apocalipsis 14. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Y al final nos dice, porque sus obras van tras ellos. Donde quiera que andemos, nuestras obras es nuestro galardón que hacemos para el Señor. Pero Apocalipsis 19 nos dice que los que se han preparado para las bodas, se les pone lino fino. Y la Biblia no nos hace que nosotros, ¿y qué significa eso? Pues ahí dice, son las acciones justas de los santos. La ropa son las acciones justas. La salvación es la ropa interior. El lino fino que se les pone encima son las obras justas y como se han preparado, ¿qué hacen? Entran. Pero no todo cristiano va a entrar ahí. Hay muchos que no son fieles. Vayan conmigo a Lucas y con eso ahora sí terminamos. No les digan, hermanos, a la primera hora todo lo que aprendimos en esa, porque se van a enojar. Ya muchos están enojados porque ya se quieren ir y yo aquí les sigo, ¿verdad? Pero bueno, pero noten, hermanos, una verdad más para poder comprender esto en contexto. ¿Estamos todos ahí? Esta parábola del siervo infiel es lo mismo, está enseñando lo mismo que la parábola de las 10 vírgenes, no más que en lugar de 10 vírgenes, ahora usa al siervo como ejemplo. Dice la Biblia, Lucas 12, versículo 41. ¿Estamos ahí todos? Entonces Pedro le dijo, Señor, porque él acaba de dar una parábola del siervo vigilante, dice, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y el Señor le dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente y al cual su Señor lo pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Deja pausar. El siervo fiel y prudente, pues somos los cristianos que Dios nos pone como mayordomos. Muy bien. Aquí vamos a hablar del mayordomo fiel, mayordomo infiel, pero los dos son mayordomos, los dos son salvos. Dice, bienaventurado aquel siervo, versículo 43, al cual cuando su Señor venga y le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá, sobre, ¿qué dice? Todos sus bienes. Ponerlo sobre sus bienes es en el milenio, es reinar con Cristo. Versículo 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, no necesito más aceite, no necesito mi talento ahorita, son todas las mismas ilustraciones, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y embriagarse. Noten, ¿se acuerdan la primera pregunta? ¿Y crees que alguien puede ser un borracho y ser salvo y aún puede hacer esto y fornicar y ser? Pues aquí dice que comienza a golpear a gente, comienza a embriagarse, ¿sí ven? Estamos ahí, ¿verdad? Versículo 46. ¿Cuál es su juicio? No pierde salvación. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que este no espera y la hora en que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con quienes. No dice incrédulos, dice infieles. Amén. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no sé, ¿qué hace la palabra? Preparó como las 5 vírgenes no estaban preparadas, ni hizo conforme su voluntad, recibirá, ¿qué dice? Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que a mucho se le haya confiado, más se le... Hermanos, comprendamos esto, es muy sencillo, no nos hagamos bolas aquí, ¿verdad? Somos las vírgenes, estamos trabajando, debemos de estar preparadas, estamos viendo nuestras lámparas, sabes que ya se me está acabando el aceite, Dios quiere que, no vaya a ser que venga hoy el esposo, necesito poner
necesito tener aceite para poder prender la lámpara por si viene, yo ya estoy listo. Eso es lo mismo que el que tiene talento. El que tiene talento, el que lo entierra es de que, bueno, pues un día va a venir, no sé. Los que no, están agarrando el talento y lo están trabajando. No vaya a ser que hoy venga nuestro Señor y demande su talento de regreso, así que yo voy a trabajar. Muy bien. El mayordomo fiel, yo me voy, ustedes cuiden mi casa, luego voy a regresar. El que se prepara, él cuida, él es un buen mayordomo. El mayordomo infiel sigue siendo mayordomo, pero es infiel, él se comienza a golpear, comienza a emborracharse, comienza a pasársela bien en la vida, pero no está sirviendo. Y así como en las 10 vírgenes, se toca la trompeta, ahí viene el novio, el rapto. Ven, oh no, mi talento está enterrado, oh no, mi lámpara le falta aceite, oh no, estuve golpeando a la gente, me estuve emborrachando, ya vino el rapto, y ahí vienen los salvos porque son salvos. Muy bien. ¡Hey, Señor, déjame entrar! Déjame entrar. Se abre la puerta, sale el Señor, yo no te conocí, no te tengo en respeto, no estás preparado. No tienes el lino fino, no estás preparado. No, pero quiero entrar. O si somos buenos mexicanos, nos brincamos la barda. Como el que estaba mal vestido. ¿Y tú de dónde vienes? Pues quiero comer con ustedes. No, tú no estás bien vestido. Sáquenlo y échenlo en lugar oscuro o conocido como el lugar de los infieles. Si yo estoy tocando, ¡hey, Señor, yo quiero entrar a la boda! No. Oye, no estabas listo, Luis. Pero hay un lugar para ti, allá está. Ellos van a reinar conmigo, pero tu lugar está allá. Mira, tú sigues siendo mi hijo, no pierdes tu salvación, pero no te quieras igualar como los que me estaban esperando. Mira, tú nunca vas a perder la salvación porque mira, yo pagué el precio por ti, tú siempre serás mi hijo. Pero no quieras entrar en el plan de que tú vas a pasar toda tu vida emborrachándote, disfrutando la vida, cayendo en fornicación, estando en adulterios, estando en todo tipo de maleza de vida para ti, y no pienses por un segundo que vas a poder entrar y beneficiar con todos los demás. Porque si hay un principio que la Biblia nos está enseñando y hay algo que Jesucristo quiso enseñar a todos los creyentes días antes de su muerte, les está diciendo, pónganse a trabajar. Yo vengo pronto. Yo traigo mi galardón. Yo me voy a asegurar que todo mundo sepa que tú me serviste, pero sigue sirviendo. Sigue poniendo aceite en tu lámpara. Sigue escudriñando. Sigue dando intereses en tu talento. Sigue rindiendo fruto en tu vida. Sigue haciendo lo correcto. Un día se va a acabar la historia tuya. No te des por vencido. Vale la pena, hermanos. Y todos somos un montón de pecadores tratando de luchar, tratando de mantener el fuego de Dios encendido porque muy fácil se apaga. Pero no piensen por un segundo que Dios puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y si estás sembrando para la carne, un día te vas a encontrar, yo también quiero entrar. No, Señor. Tú en la tierra tuviste la oportunidad y te la pasaste bien a gusto, desperdiciando el talento, desperdiciando el tiempo, golpeando a gente, emborrachando, pasando. Pensaste que yo te salvé para que anduvieras de fiesta en fiesta. Pero no te preocupes, tú eres salvo. Pero hay un lugar allá, que es el lugar de los infieles. Vete para allá. Un día todos vamos a vivir juntos en la nueva Jerusalén, pero ahorita yo quiero dejar claro en quién me sirvió y quién no me sirvió. Y yo voy a honrar a los que me sirvieron y va a haber mucha pena para los que no me sirvieron. Porque luchamos no por salvación, eso es por gracia. Pero servimos a Dios porque Él nos promete, un día nos va a galardonear. Vamos a orar, hermanos. Señor,
Te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación. Gracias, Señor, que nos das la oportunidad.